Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente por este medio para continuar el desarrollo de nuestro curso y espero que se encuentren muy bien, también que se encuentren muy bien sus familiares. En este caso, el tema que nosotros vamos a ver es el de prueba. Y como todos los temas anteriores, el tema de la prueba tiene también un orden lógico. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos los actos de postulación y dentro de los actos de postulación, pues vimos la demanda, la contestación de la demanda, que son los actos fundamentales que permiten establecer la controversia, la litis. Y cuando los vimos, nosotros les comentamos que como parte dentro de un juicio, nosotros podemos decir lo que queramos, pero solo va a tener efectos lo que nosotros tengamos capacidad de demostrar o probar. Y cuando nosotros hablamos de prueba procesal, debemos hacer una distinción con lo que es el concepto que tenemos tradicionalmente de prueba, que está más orientado hacia la prueba científica. Miren, la prueba procesal se define como la demostración legal de un hecho. Y nosotros cuando presentamos una prueba, pues pudiera parecernos increíble que sobre los mismos hechos, pues los testigos de una parte pueden decir algo totalmente opuesto a los que dicen los testigos de la otra parte. Y a lo mejor esto nos pudiese parecer normal, como lo que pudiese ocurrir con las declaraciones de una parte y de la otra, porque se hallan en juego sus intereses y sus posiciones. Pero verdaderamente nos desconcierta por la idea que tenemos de prueba cuando sobre los mismos hechos un perito que debiera producirse con objetividad y rigor científico dice algo y el perito de la otra parte dice algo totalmente distinto y pudiera ocurrir que el perito tercero en discordia o a quien el juez consulte a un colegio o una barra de abogados o una barra de expertos pudiese pronunciarse en otro sentido, lo que obviamente no ocurriría en tratándose de una prueba con rigor científico. Y esto nos desconcierta. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar cuando nos referimos al concepto de prueba es que la prueba tiene un objetivo, que es llevar al juez a un grado de convicción sobre lo que nosotros decimos. Y que, pues no obstante que la prueba pudiera ser en estricto sentido académico y legal la demostración de un hecho, pero el sentido con el que nosotros la ofrecemos es llevar al juez a la convicción en nuestro favor. Y si ustedes recuerdan, lo mismo pretendemos cuando formulamos nuestra demanda y cuando formulamos nuestra contestación, que ambas partes tratan de convencer al juez y que las pruebas son también otro elemento para convencer al juez. Y lo mismo estaría ocurriendo con nuestros alegatos. El sentido real de nosotros es convencer al juzgador. Y fíjense, pudiese parecernos increíble que con las mismas pruebas que se desahogan en primera instancia, pues el juez llega a la convicción en favor del actor o del demandado. Pero con esas mismas pruebas y el escrito que presentamos para impugnar la resolución, la autoridad que conoce de la apelación pudiese tomar otro sentido, resolver en contra. Y con eso mismo que ocurrió, pues pudiese ser que nosotros llevemos el asunto hasta la justicia federal a través de la interposición de un juicio de amparo y el juicio de amparo se resuelva en otro sentido, lo que pues se nos hace muy contrastante con
lo que ocurre en las pruebas en materia científica o histórica, porque independientemente de que en un momento pudiesen tener distintas posiciones, finalmente son aceptadas y lo que se prueba en un lugar pues surte efectos para otro lugar y también ha ocurrido en distintos tiempos. Entonces, lo primero es que nos puede parecer desconcertante lo que ocurre en materia de pruebas en el proceso, pero ocurre porque recuerden ustedes, y esa es la parte que debemos tener muy clara, no obstante que la prueba es la demostración legal de un hecho, pero la intención de nuestra prueba, el objeto de nuestra prueba es convencer al juzgador. Entonces, nosotros partimos de esta claridad que cuando presentamos una prueba, nuestra intención es convencer al juzgador. Ahora, cuando nosotros tenemos frente a sí la toma de decisiones de qué es lo que se debe probar, porque de acuerdo a lo que se debe probar, nosotros vamos a ofrecer nuestros medios de prueba, pues nosotros tenemos que saber cuáles son los hechos que se tienen que probar. Miren, primero vamos a saberlo a través de descartar algunos hechos que no podemos nosotros probar. Miren, no podemos nosotros probar lo que no está controvertido, lo que no se refiere al litigio, eso no es necesario probarlo. Tampoco podemos probar los hechos que ya fueron admitidos por las partes, ya no forman parte de la disputa de intereses o de la contienda o lo que uno dice y el otro contradice. Si ya fueron admitidos, ya no constituyen una diferencia de posiciones, ya no se tienen que probar. Tampoco tenemos que probar los hechos históricos, no tenemos que probar los hechos evidentes, los hechos que son aceptados en ese momento en forma unánime o en forma pública y notoria por toda la sociedad, o los hechos que vienen de la naturaleza, los hechos naturales, no, de los fenómenos naturales tampoco los tenemos que probar. ¿Cuáles son los hechos que sí tenemos que probar? Pues los hechos que están controvertidos, los que son constitutivos de la acción o que forman parte de los hechos de las excepciones. Los hechos positivos sí los tenemos que probar, pero no tenemos que probar los hechos negativos, a menos que la negación constituya tácitamente una afirmación. Por ejemplo, si alguien nos reclama el pago y nosotros decimos que no debemos, pues a quien le corresponde la carga de la prueba es al que afirma, en este caso sería el actor. Pero sería muy distinto si nosotros al contestar decimos ya no debemos. Esa negación implica tácitamente una afirmación de que ya pagamos. Entonces sí deberíamos nosotros probar. Entonces esto primero nos da la claridad de cuál es lo que tenemos nosotros que probar. Acuérdense, no probamos los hechos negativos a menos que impliquen tácitamente una afirmación. Solo tenemos que probar los hechos positivos, los que son constitutivos de nuestra acción o de nuestras excepciones. Ahora, fíjense bien, en la teoría de la prueba tenemos que identificar nosotros tres momentos que son unánimemente aceptados y un cuarto momento más que corre a cargo del juzgador y que es el de la valoración. Los primeros momentos son el ofrecimiento, la admisión y el desahogo. Cuando nosotros ya tenemos establecidos cuáles son los hechos que vamos a probar y conocemos cuáles son los medios de prueba que en este momento también vamos a iniciar a verlos, pues tenemos que ofrecer la prueba y las pruebas se ofrecen cada una de acuerdo a varios requisitos que nosotros vamos a ir desarrollando. Básicamente, los requisitos del ofrecimiento de la prueba es que tengan relación con la litis planteada, que nosotros digamos qué es lo que pretendemos probar y con qué hechos de nuestra demanda o de nuestra contestación están relacionados. Más aparte, cada uno de los requisitos específicos que las propias leyes procesales de la materia en que nos encontremos nos van a señalar. Entonces, lo primero es el ofrecimiento.
Hoy, por ejemplo, en materia procesal civil, por el principio de economía procesal, nosotros tenemos el ofrecimiento desde que nosotros presentamos nuestra demanda o presentamos nuestra contestación. Ha habido otro tiempo en que el ofrecimiento de las pruebas se da más adelante. En algunas otras ramas del derecho, primero se plantea el conflicto, el litigio, y después se lleva a cabo el ofrecimiento de las pruebas. Pero hoy, por ejemplo, en procesal civil, en materia familiar, en materia mercantil, en materia de derecho financiero, pues también en materia de derecho administrativo, desde que se formula la postulación de nuestra demanda o de nuestra contestación, pues también debemos nosotros ofrecer nuestras pruebas. Quiere decir que el ofrecimiento es una fase procesal que está a cargo de las partes en el juicio. Posteriormente viene la admisión. La admisión de las pruebas está a cargo del juzgador, y el juzgador, al admitir las pruebas, lo primero que hace es revisar si se cumplen los requisitos, si son pruebas que están respecto de la litis planteada y han cubierto todos y cada uno de los requisitos. Cuando el juez admite las pruebas, lo hace con audiencia de la parte contraria, o sea, no se pueden desahogar pruebas sin la audiencia de la parte contraria, y señala día y hora para su desahogo. Nosotros debemos, pues, aprender en las distintas ramas del derecho, porque, por ejemplo, hoy también en procesal civil se señala un día para la audiencia de desahogo de las pruebas de una y de otra parte. En algunas otras ramas del derecho se señalan específicamente los días para el desahogo de las pruebas en forma separada. Pero en materia procesal civil hoy el desahogo de las pruebas ocurre en una audiencia, que es la audiencia precisamente de desahogo, de alegatos y de citación a sentencia. Entonces, en esta audiencia del desahogo, las partes tienen que estar presentes y se verifica el momento procesal del desahogo. Entonces, los tres momentos básicos de la prueba son ofrecimiento, admisión y desahogo. Ahora, hay un cuarto momento que también nosotros siempre tomamos en cuenta desde el ofrecimiento de las pruebas. Este es el de la valoración de las pruebas. La valoración de las pruebas obviamente las hace el juzgador, pero nosotros, cuando pensamos en ofrecer una prueba, lo hacemos a sabiendas del valor jurídico que cada una de nuestras pruebas tiene. Hay tres sistemas básicos para la valoración de las pruebas. Miren, el primero de los sistemas pues ha sido rebasado porque correspondía a un proceso propio de un sistema inquisitorial. Este sistema se llama de la libre apreciación, donde el juzgador decía qué valor le atribuía a cada prueba, pero sin explicar el por qué. Este sistema ha sido rebasado y pues nosotros, como abogados y como estudiosos del derecho, siempre debemos estar en contra de él, porque no podemos pensar en que alguien le dé el valor a una prueba sin que nos diga por qué le da ese valor a la prueba. Si nosotros lo llevamos del campo del derecho hacia el campo de las ciencias sociales, tenemos casos reiterados donde la gente pues le asigna valor a algo sin que lo tenga y sin que diga por qué. Y se cometen muchas injusticias. Si ustedes ven los casos de autodefensa, donde desgraciadamente han linchado personas, ¿por qué las han linchado? Pues porque, por ejemplo, en un caso, acudieron unos encuestadores a una población, alguien oyó que se identificaron como secuestradores, y al decirles que eran secuestradores, ellos creyeron en el dicho, o sea, en la prueba de un testigo que no tenía ninguna calidad, ¿verdad? Porque escuchó mal y los lincharon. Y vemos, y desgraciadamente en nuestro estado, desgraciadamente una persona dice, oiga, es que son robachicos, es que estaban robando, de inmediato les creen, y no nada más les creen, emiten un juicio y también su ejecución. Entonces nosotros sabemos que esto es un procedimiento totalmente injusto. Se llama inquisitorial porque en la Inquisición
a una persona lo señalaban de hereje, bruja, idólatra, apóstata, judío, y sin que tuviesen una prueba contundente, bastaba el dicho o probanzas absurdas que se tenían en ese tiempo, y las personas, además de que eran condenados, eran ejecutados. Entonces, este sistema de la libre apreciación es un sistema que afortunadamente ha sido rebasado, y que nosotros, cuando lo podamos apreciar, a lo mejor en un medio de comunicación, en un medio electrónico, en un grupo social, pues la verdad debemos descartar totalmente, porque nos lleva a la comisión de injusticias. Ahora, hay otro sistema más que se llama el de la sana crítica. En el sistema de la sana crítica, que sí lo tiene nuestro sistema legal, se deja al juez que, bajo su criterio y bajo el análisis, diga qué valor le asigna a una prueba, pero tiene que decir por qué le asigna ese valor, tiene que hacer la reflexión, tiene que explicar por qué en su concepto esa prueba tiene determinado valor. Y hay también otro sistema que se llama el sistema legal, donde previamente ya la ley dice qué valor se le asigna a cada una de las pruebas. La mayoría de nuestros sistemas procesales lo que tienen es un sistema mixto, donde tanto para unas pruebas se le deja al juez la facultad de decidir, como para otras ya se establece el valor que tienen. Entonces, por eso se llama mixto, participa del sistema legal o tasada y de la sana crítica. Y está totalmente excluido, y debemos, como les digo desde un principio, pues repudiar ese sistema de la de la libre apreciación. Entonces, nuestro sistema es un sistema mixto. Para algunas pruebas le deja al juez, y para otras pruebas la ley ya lo establece. Y nosotros, como abogados litigantes, pues primero, fíjense bien, ya sabríamos qué hechos tenemos que probar. Básicamente, acuérdense, sin entrar en mayores confusiones, los hechos controvertidos, los hechos que nosotros afirmamos, los hechos que forman parte de la litis planteada, y cuáles son las pruebas que vamos a escoger. Pues vamos a saber cuál es el valor que cada una tiene. Tenemos que conocer bien nuestros códigos de procedimientos para saber a qué pruebas les asigna el juez el valor, y cuáles otras pruebas ya tienen un valor preestablecido. Entonces, así nosotros podemos escoger qué pruebas vamos a aportar nosotros. Ahora, aquí nosotros tenemos también otro concepto, el concepto de los medios de prueba. Miren, en el concepto de los medios de prueba son los instrumentos, o sea, a través de los cuales se llega a una convicción. El instrumento puede ser un documento, puede ser el dicho de una persona, puede ser lo que aprecia el juez al hacer una inspección. Es la manifestación objetiva de lo que nos lleva a la convicción o a la demostración. Los medios de prueba, entre otros, son la confesional, hoy en procesal civil identificada como declaración de parte de hechos propios o ajenos, la testimonial, la inspección judicial, el dictamen pericial, la documental pública y privada, la presuncional legal humana, etc. Entonces, nosotros vamos a ver los medios de prueba. Ahora, antes de ver los medios de prueba, hay algunas facultades que dentro de la prueba tienen los órganos jurisdiccionales. Miren, primero, el juez puede pedir que se le traigan a la vista los documentos que puedan aclarar o llevar a una convicción, sin necesidad de que se lo pidan las partes. O sea, es una facultad oficiosa del juez. También, durante la práctica de una diligencia, el juez puede interrogar libremente a las partes. Normalmente las partes declaran con base en interrogatorios que la parte contraria presenta, pero si el juez aprecia que es necesario preguntarle específicamente sobre un tema determinado, el juez lo puede hacer. También
El juez puede ordenar la práctica de una diligencia en un lugar fuera del juzgado si el juez estima que a través de esta práctica se va a llevar o a llegar al convencimiento de la verdad o a esclarecer los hechos litigiosos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que el juez tiene facultades para averiguar la verdad y acá, miren, nosotros pues tenemos también que hacer una reflexión. Este, lo que el juez averigua es la verdad legal, independientemente de que nosotros, pues, a lo mejor pudiésemos disputar sobre esta afirmación diciendo que, oiga, maestro, es que no hay una verdad legal o histórica o científica, hay una sola verdad, pero nosotros, pues, también debemos ubicarnos, a lo mejor en las limitaciones propias de la ciencia procesal, de que a lo único que puede aspirar el juez o podemos aspirar nosotros como litigantes o como representantes de las partes en un litigio, es que podamos convencer al juez y lo hacemos única y exclusivamente a través de la demostración de la verdad legal. Entonces el juez, cuando está investido de esas facultades, lo está para averiguar la verdad legal, no verdad histórica, no verdad científica, la verdad legal. Entonces, nosotros en materia procesal, y esto no es solo de la materia civil, sino es también de la materia penal, y independientemente de que también hay posiciones y que en materia familiar, por ejemplo, nos dicen, no, debemos averiguar la verdad real, y que en materia penal también, no, aquí se averigua la verdad real y no la verdad formal. La verdad que nosotros podemos eh, pues, perseguir o alcanzar en materia jurídica es solo la verdad legal. Independientemente de que ustedes saben que hay varias expresiones y que hoy se populariza, no, ha caído la verdad histórica. Es que legalmente nosotros sabemos que en el aspecto judicial solo podemos aspirar a conocer la verdad legal, o sea, a convencernos a través de las pruebas que nos llegan, y esta verdad legal pues tiene reglas. Entonces, el juzgador, para alcanzar esa verdad legal, puede pedir documentos, practicar diligencias, interrogar a las personas para alcanzarla, para saber cuál es legalmente lo que ha pasado. Ahora, aquí miren, también nosotros tenemos que ver otro concepto que se llama carga de la prueba. Miren, carga de la prueba significa quién está obligado a probar. Básicamente el principio general de quién está obligado a probar es para el que afirma. El que afirma está obligado a probar, no así el que niega. ¿Por qué? Porque quien afirma puede probar porque está diciendo un hecho positivo. Un principio básico de defensa es decir que no, pero cuando nosotros básicamente decimos que no, nada podemos probar, a menos que nuestra negativa, como les decía al principio, implique tácitamente una afirmación. Entonces, la carga de la prueba, prácticamente en la mayoría de las ramas del derecho, pues es para el que afirma. El que afirma está obligado a probar, no así el que niega. Independientemente de las reglas propias, como la materia penal, ¿verdad? Pues cuando alguien dice que no cometió un delito, pues tiene que decir dónde estuvo y hacer también su propia demostración, que lo saben los expertos en esta materia, pero así en general, la carga de la prueba es para la persona que afirma. Ahora vamos a ver nosotros, o a empezar a ver, los medios de prueba. Y en tratándose de los medios de prueba es muy importante que le pongan atención, porque lo vamos a ver desde el punto de vista general, porque la teoría del proceso ve los aspectos jurídicos desde el punto de vista general, y ustedes saben que en las distintas ramas del derecho ustedes van a encontrar requisitos específicos, pero desde el punto de vista de la teoría general del proceso es muy interesante porque podemos hacer varias observaciones y
y pues contraponer requisitos de una y otra rama. Miren, primero vamos a ver la documental. Y cuando nosotros vemos la documental, pues debemos despojarnos un poco del concepto elemental de documento que nosotros tenemos. Miren, aquí tengo un apunte que es el que me sirve de base para ir dando la clase. Y si se los pongo al frente, aquí vean, tiene unos apuntes, pues no tendrán ustedes duda de que es un documento, porque la forma que nosotros tenemos ya preconcebida y aceptada casi unánimemente es que el documento pues tiene una forma en papel. Tampoco podremos desconocer si les digo si lo que tengo atrás, o sea, los libros, son o no documentos, y seguramente ustedes lo aceptarán, y si ven un expediente judicial o una escritura de un notario, pues ustedes aceptarán que es un documento. Pero si les enseño mi teléfono, ¿aceptarán o no que es un documento? Si les enseño una servilleta con algunas cosas, ¿aceptarán que es un documento? Si les enseño una grabación en una memoria o un disco compacto, ¿aceptarán que usted es un documento? O si les enseño una pintura, ¿aceptarán que es un documento? O si les enseño pues otras cosas, ¿aceptarán fotografías? ¿Aceptarán que son documentos? Pues no lo sé, ¿verdad? Porque tendría que preguntárselo y ustedes contestarlo, pero les platico la experiencia de un maestro que era juez y que nos comentó que ante el oficial de la oficialía de partes llegó una persona y presentó una demanda, y donde constaba la obligación cambiaria, era una demanda mercantil, era una piel de un animal eh, curtida, y que el oficial le dijo: oiga, ¿cómo trae usted esto con el juez? A lo mejor hasta nos contamina, váyase, pues si quiere presentar un documento, tráigalo en una hoja, no lo vaya usted a traer así. Entró muy disgustada y pues queriendo quedar bien con el maestro, le dijo: oiga, es que traen un título de crédito en una piel de un animal curtido, y yo no se los acepté, pues ¿cómo vamos a aceptar algo así, señor juez? Y le dijo el maestro: ¿y dónde están las personas? Y dijo la señora: pues están por ahí, yo creo que ya mero se van. Pues salga usted y pídales una disculpa y regréselos, porque donde traían ellos esa obligación es también un documento. O sea, documento es lo del teléfono, documento es lo de la pintura, documento, si nosotros tuviésemos nuestro pizarrón como tradicionalmente se da en las clases, ¿verdad? Es un documento. Hoy no podemos ir al salón de clases, pero aunque ya nuestras bancas están muy limpiecitas, una que otra todavía tiene apuntado fulanito contra fulanito y fulanita y fulanito. Bueno, también son documentos, porque todo aquello, fíjense, destinado a dar fe de su contenido, es un documento. Todo aquello donde consta la memoria gráfica o acústica de un hecho es un documento. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestra mente y pensar que el documento es aquello donde consta un hecho. Lo normal es que conste a través de caracteres de nuestras letras, pero un dibujo es un documento. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una memoria USB o un disco? Pues también son documentos, pero nos vamos a enterar de ellos a través de otro medio que nos va a auxiliar, pero vamos a poder ver que contiene algo. Entonces, lo primero es que documento es todo aquello que consigna la memoria de un hecho, gráfica o una pintura o un sonido o una combinación de ambos. Eso es un documento. Entonces no nos va a sorprender la forma. La de la forma es la de menos, ¿verdad? Lo único que también hay una carga procesal. Si llevamos un documento donde no se puede apreciar su contenido a simple vista, estamos obligados a aportar lo necesario para que el juez pueda enterarse de su contenido. Ahora, lo segundo, fíjense bien, que es muy importante. Por su origen,
los documentos pueden ser públicos o privados. Cuando nosotros hablamos de públicos, nosotros tenemos un primer error que tiene un punto de explicación, porque nosotros nos imaginamos que los públicos son los expedidos por autoridades y también le podemos agregar en ejercicio de sus funciones. Pues fíjense que no en todos los casos. Cuando nosotros hablamos de documentos públicos, sí nos referimos a documentos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, pero autoridades que tienen fe pública. Qué curioso. ¿Quiénes son las autoridades que tienen fe pública? Pues aquellos a los que la ley les reconoce expresamente esa facultad. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un expediente judicial que es o contiene la resolución de un juez, pero tiene la certificación del secretario, que es quien tiene la fe pública allá en el juzgado, pues entonces es un documento público. Si nosotros tenemos el testimonio de una escritura pública de un notario, pues es un documento público. Si nosotros tenemos el extracto o una copia certificada de un acta de nacimiento que expide el juez del registro del Estado Civil, es un documento público. Si nosotros tenemos un certificado de libertad de gravámenes expedido por el ciudadano registrador público de la propiedad, es un documento público porque está en sus funciones. Y si nosotros vamos a una dependencia de gobierno y checamos la ley orgánica de esa dependencia de gobierno, dice quiénes de esa dependencia de gobierno tienen fe pública. Y si tenemos un documento que nos expidió él, ese es un documento público. Pero si nosotros tenemos un documento de una persona que trabaja en esa dependencia, tiene algún cargo y nos expide un documento, pero revisamos y ese funcionario no tiene fe pública, entonces el documento no es un documento público. A lo mejor está expedido por un funcionario en ejercicio de sus funciones, pero si el funcionario no tiene fe pública, no es un documento público. Ahora, fíjense bien, ese es lo primero. Entonces, documento público es el expedido por un funcionario con esta facultad, con fe pública. Pero además, el documento tiene que corresponder a las funciones que le competen al funcionario público. Si yo, por ejemplo, soy notario y hago un documento, pero no lo hago en ejercicio de mis funciones, o sea, ¿cuáles son mis funciones? Las que tengo autorizadas de acuerdo a la ley del notariado. Por ejemplo, la ley del notariado me faculta para dar fe de actos traslativos de dominio, de